Después de haber investigado un poco por la agencia tributaria y otros sitios, eh, he decidido que lo que necesitamos para hacer una facturación, los datos que necesitamos son el número de la factura, la fecha, cliente, el NIF del cliente, el domicilio del cliente, la población donde vive el cliente, el código postal y luego en relación con la factura, un número de factura más el concepto, el precio desglosado de cada una de las cosas, la cantidad y el tipo de impuesto que se necesita. Y luego, basándonos en esto, yo he hecho tres campos calculados en los que calcula el importe total, que es igual al precio unitario, el precio unitario por la cantidad, el IVA, que es igual al precio unitario por la cantidad multiplicado por el tipo de impuesto y el total de la factura que suma el importe y el IVA. He comenzado a meter datos y aquí he metido algún dato de ejemplo. Bueno, me faltaba el número de factura. El número de factura lo he puesto aquí al principio y lo que he hecho ha sido arrastrar para poner todos los números consecutivos. Decía que he empezado a meter algún dato y enseguida me he dado cuenta de que ahí probablemente hay datos que se repiten muchas veces. Por ejemplo, yo tengo un cliente, a José Antonio con su NIF, su dirección, que por cierto lo he escrito un poquito largo todo, población, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo esto se repite. Todos estos datos los tenemos repetidos aquí. Y si hacemos 1000 facturas, a lo mejor los repetimos 1000 veces. También he hecho, aunque con 2 facturas o 4 facturas, como es el caso, es muy difícil equivocarse porque cuando empiezas a escribir el nombre ya te propone un nombre anterior, pero si tuviera 500 nombres me propondría vete a saber qué o nada. Entonces yo he cometido un error a propósito. Asesoría Pérez y Asesoría Pérez lo he escrito aquí sin el acento, cosa que es bastante normal que ocurra. Bueno, pues lo que decía, primero, he tenido que escribir muchas veces el mismo nombre y segundo, me he equivocado en los nombres. El que me equivoque en los nombres, bueno, en principio aquí en la factura número 4 no pasa nada, pero si yo quisiera buscar facturas por un cliente y resulta que cojo Asesoría Pérez el uno, tengo solamente una factura en vez de dos, o sea que ya estoy teniendo una información incorrecta. Por otro lado, también tenemos otro problema. Yo aquí el número de factura lo he puesto, lo he rellenado así, consecutivo, pero según la legislación, el número de factura es único, no se puede eliminar nunca, o sea que si yo cojo ahora me equivoco y borro los números, a lo mejor ya no sé qué números serán los siguientes. O lo que sería mucho peor, si tengo estos 4 números, elimino esta línea y luego continúo desde el 3 otra vez el 4 y he hecho 2 veces la misma factura que número 4. Pues bueno, esto me puede hacer que tenga varios problemas con Hacienda. Eh, bueno, y basándonos en esto, en principio yo ya he pensado que es suficiente. También tengo previsto tener millones de clientes, o sea que tener una hoja de cálculo para llevar esto, pues no, porque si tienes muchos clientes, solamente con lo que he dicho ya sería suficiente para crear una hoja de cálculo, o sea, una base de datos con la facturación. Y, y- y lo que digo, el tener millones de clientes, pues mucha más razón para hacerlo. Entonces, lo primero que hago es planificar la base de datos. ¿Cómo voy a hacer la base de datos? Pues yo no quiero hacer una base de datos con estos mismos campos porque entonces estaría con el mismo problema, repitiendo el cliente 1000 veces, etcétera. Entonces, lo que se hace en estos casos es sustituir la información repetida, toda esta la información repetida, hasta aquí, yo la tendría en otro lugar y esta otra también. Si soy un poco listo, lo cojo, perdón, esto va hasta aquí, lo cojo, lo pongo en otro lugar
Y aquí digo, este es el cliente número 1 y este es el cliente número 2. Y cojo todo esto, lo elimino y aquí pongo cliente número 1, aquí cliente número 2, al cliente número 1 y aquí cliente número 2. Y ya me estoy... Uy, me he equivocado. Este era el 1. ¿Veis? Esto es una cosa que puede pasar muy fácil aquí. Que te equivoques. Eh, Algunos que sabéis un poquito más de hojas de cálculo, me podéis decir, no, pero es que aquí no puedes poner un buscar H o buscar V o buscar... Bien, sí, me parece muy bien. Y cuando quieras buscar por número, o sea, eso soluciona el primer problema, el de tener que escribirlo. Pero tenemos otros problemas, el de buscar. El de buscar ahora ya no nos equivocamos al escribir el nombre, porque ya tenemos un número y ya sí que nos salen dos facturas del cliente número 2 que sería el que hemos buscado antes. Vale, pero ¿y si queremos buscar las facturas de enero? Tendríamos que poner algo así como, no sé, ¿qué podríamos poner? Tendríamos que hacer un filtro y poner fecha de factura mayor que... Bueno, efectivamente hay soluciones para casi todo. Se puede hacer con esto, pero os aseguro que es mucho más fácil hacerlo con la base de datos. Ya partiendo de lo que tengo ahora, veo que tengo que hacer en la base de datos dos tablas, una tabla con los clientes y otra tabla con la factura. Ya veremos a ver si necesitamos ampliarla o no y podemos ver si necesitamos o no ampliar el número de campos que necesitamos. Lo iremos viendo a medida que vamos haciendo el programa, llamémoslo así, de facturación que queremos hacer. Si nos surgen necesidades lo haremos y si tenemos que quitar cosas las quitamos. Vale, pues esta es mi primer día de la facturación. Enseguida volvemos con otro día más.